Bueno, con muchísimas novedades, con algunas encuestas que empiezan a llamar la atención en los Estados Unidos. Ya lo vamos a ir compartiendo con notas muy interesantes en esta media hora, pero vamos a comenzar por lo que está pasando en la Franja de Gaza. Mientras el primer ministro israelí ya está en Washington, mañana va a hablar al Congreso de los Estados Unidos y el ministro de Defensa promete, al igual que el primer ministro, que se está cerca de un acuerdo para liberar a los rehenes. La situación en la Franja de Gaza sigue siendo muy crítica para los civiles. De hecho, la Organización Mundial de la Salud está hablando sobre la posibilidad real ya del comienzo de epidemias, por ejemplo, del polio, ¿no?, entre otras enfermedades. Bueno, en esa situación, la verdad es que es muy difícil para los civiles seguir estando en la Franja de Gaza. El 80% de la Franja de Gaza ha quedado destruida. Están pidiendo a los civiles que constantemente sigan moviéndose de un lugar a otro, pero la Organización Mundial de la Salud ahora alerta puntualmente por este tema, ¿no?, el tema de las epidemias. Bueno, y el sobrevivir a un ataque y después tener que tratar de recuperarse. Esta es la historia de un niño de 4 años que vamos a comentarles. Hay imágenes fuertes en este informe, pero esto está pasando en la Franja de Gaza. La Organización Mundial de la Salud advirtió que había un alto riesgo de que el virus de la polio se propagara por la Franja de Gaza y más allá de sus fronteras, debido a la terrible situación de salud y saneamiento que se vive en el enclave palestino. El jefe del equipo de emergencias sanitarias de la OMS en Gaza y Cisjordania sostuvo que el poliovirus tipo 2, derivado de la vacuna circulante, había sido aislado de muestras ambientales de aguas residuales en Gaza. Los trabajadores de la OMS y UNICEF tenían previsto llegar a Gaza para recoger muestra de heces humanas como parte de una evaluación de riesgos relacionada con el descubrimiento del virus. That also brings the risk of spreading the disease across the Gaza Strip. And also it may spill over internationally is at a very high point. So we would together with the partners need to work around the clock to make sure that the epidemiological investigation is complete, risk assessment is complete. We hope that it will be completed by the end of this week, so that by Sunday most likely we will have a joint recommendation from the GPA network about what to do with this particular outbreak. La poliomielitis, que se transmite principalmente por vía fecal oral, es un virus altamente infeccioso que puede invadir el sistema nervioso y causar parálisis. Afecta principalmente a niños menores de 5 años. El ejército de Israel sostuvo que comenzaría a ofrecer la vacuna contra la polio a los soldados que sirven en Gaza. Los militares también sostuvieron que con la cooperación de grupos internacionales se había traído suficientes vacunas para cubrir a más de 1 millón de personas en Gaza, que tiene una población total de alrededor 2.300.000 personas. Sin servicios de salud adecuados, la población en Gaza es particularmente vulnerable a brotes de enfermedades. Los palestinos deben superar infinidad de situaciones críticas, como quienes se salvaron de un bombardeo y deben recuperarse con lo poco que hay en los hospitales. Mahmoud Abdel tiene 4 años. Se despierta gritando por el dolor causado por las quemaduras sufridas en un ataque israelí a una escuela donde su familia se había refugiado. Su hermana de 2 años, Maisar, murió en el ataque del 14 de julio en el campo de refugiados de Nuseirat. Su papá describió cómo fue el ataque del 14 de julio. لما صارت الضربة أول الصاروخ كل الأكل الضربة كلهم الأطفال. اتفاجأنا كل الأطفال هذول كلهم محروقين في الضربة. الساعة بدنا نسحب فيهم أجت الضربة الثانية. وكانت الضربة الثانية يعني في بيت الدرج وصار الدمار الكامل الكبير. لكن احنا اكتشفنا احنا بنسحب في أولادنا وبننقذهم من تحت الأنقاض. لقينا كلهم في حروق يعني محروقين حرق. ما لقيناش يعني شظايا زي ما متعودين يعني عادي نشوف الحالات. لقينا الحالات كلها حرق الجسم كامل. انا لي طفله صغيره اخته ميسر اسمها عمرها 2 سنين. لما انا توصلت لها لقيتها كتله من الفحم نار محروقه. El ejército se negó a hacer comentarios sobre estas declaraciones. Afirmó que lanzó el ataque contra militantes de Hamas que operaban en la zona de la escuela
y tomó precauciones, incluido el uso de municiones precisas para reducir las bajas civiles. وهي انا ابني ما بعرف بده علاج داخلي خارجي ما بعرف بس استنى الرحمه من الله نشوف ايش اخرتها معاه. هاي ملفلف ورجلين دوبه بصحى وبصيح بده قبر وبنايمه من كثر الالم اللي فيه والحروق اللي فيه بتدق ابره مسكن بالقوه وبتقعد ساعتين ثلاثه تترجع عشان تحصل لك على ابره مهدئ او مسكن او منايم عشان تنايم الطفل.